presidenta. Mercedes Noviembre, directora de la Biblioteca Francisco de Zabalburu. Luis Alberto de Cuenca, académico. Queridos compañeros de corporación, propietarios de la Biblioteca Francisco de Zabalburu, amigos, vecinos. Lo primero, pues darle la bienvenida a todos y en especial a los que vienen de fuera y a los que hoy nos van a ofrecer pues unas palabras dedicadas al Quijote, dedicadas a Cervantes en este cuarto centenario tan importante para Campo de Cristana, para La Mancha y para Castilla-La Mancha. Hoy además Campo de Cristana acoge una de las exposiciones más ilustres, más importantes para esta tierra, para La Mancha. No cabe ninguna duda que si La Mancha es universal gracias a Cervantes y gracias al Quijote. El Salón de Actos, ahora mismo han podido ustedes comprobar que acoge 5 grandes tesoros de la humanidad, por lo que en primer lugar tengo que agradecer a la Biblioteca Francisco de Zabalburu su generosidad para ceder estos libros, ceder temporalmente. No nos importaría que fueran a más largo plazo, pero vamos, temporalmente, por el valor histórico, artístico y sentimental que tienen estos libros y cuyo valor es incalculable. En especial quiero agradecer la contribución directa de Marcelino y de Carmen por haber hecho posible este sueño. Para Campo de Cristana y para La Mancha es su sueño poder leer el capítulo 8 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en un libro impreso en la mítica imprenta de Juan de la Cuesta de 1608, que corresponde a la segunda edición, que tan solo 3 años después se imprimió, con algunos cambios y correcciones que se presume o se cree, se atribuyen al propio Miguel de Cervantes. Hoy, como saben, la imprenta de Juan de la Cuesta, la imprenta donde se imprimió el primer libro del Quijote, es la sede de la Sociedad Cervantina, donde este ayuntamiento, este municipio, pues ha participado en diferentes ocasiones y que además el país del Quijote, estamos teniendo los 5 municipios, estamos teniendo una especial aceptación. La exposición, como saben, contiene un libro también de la segunda parte del Quijote, impreso en 1797, de Gabriel de la Sancha, un Quijote de 1780, edición corregida por la Real Academia Española, un Quijote de 1880, en Barcelona, y un dibujo de la disposición de la Armada Cristiana, yo creo que, y turca, por supuesto, que tiene bastante interés, de la batalla naval de Lepanto del 7 de octubre de 1571 y que últimamente hemos hablado mucho de ella por motivos de la institución del Santo Rosario y que, bueno, pues en aquella batalla seguramente perdimos un gran soldado, pero ganamos al mejor y más ingenioso escritor del universo. Por lo tanto, pues gracias a eso, pues hoy tenemos esta magnífica exposición y La Mancha es conocida a nivel universal. Con esta exposición pues completamos pues también pues un ciclo. Ayer inaugurábamos la exposición de Chema Teno y de Loiteno. Hoy el problema que venimos teniendo pues alcalde y corporación tras corporación, que todo el mundo lo queremos legalizar de alguna manera. Saben que el escudo de Campo de Cristana, por tener la Orden de Santiago por detrás del pergamino, nunca nos han querido legalizar. Empezó con esta batalla José González Lara y desde entonces todos los alcaldes hemos ido intentando legalizarlo, hemos hecho informes y tal, y parece ser difícil que nos legalicen el escudo de 1609, el escudo oficial que Felipe III nos concedió. Y bueno, pues nos hablaba que él va a intentar bueno, pues estudiarlo en la Real Academia y ver qué podemos hacer. Y bueno, pues una persona de su nombre, que ha sido secretario de Estado de Cultura y el bibliotecario del Reino, el director de la Biblioteca Nacional de España entre 1996 y 2000, pues yo seguro que por lo menos tendrá mucho interés lo que podamos escuchar sobre el escudo y todo lo que vamos a escuchar de él ahora. Así que muchas gracias a los dos. Señor alcalde, presidente del Santísimo Ayuntamiento de Campo de Cristana, señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, don Alberto de Cuenca y Prado, académico de número de la Real Academia de Historia, señoras y señores.
Con motivo del 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la Comunidad de Castilla-La Mancha, también Madrid y otras ciudades, han llevado a cabo distintos eventos. El que nos reúne aquí está relacionado y motivado por la exposición que se acaba de inaugurar con algunos ejemplares de esa gran obra de don Miguel de Cervantes. Para ello, la Biblioteca y Archivo Francisco de Zabálburu ha prestado 4 ejemplares del Quijote y un documento, como citaba el señor alcalde, que después referiremos. Esta biblioteca y archivo es una entidad de carácter privado que los herederos de don Francisco, en su tercera generación, han conservado en memoria de su antepasado. Contamos aquí con uno de los cuales está en nuestra compañía, ¿no? Y este coleccionista del siglo XIX, erudito y conocedor del libro antiguo, formó un fondo de gran interés con obras que van del siglo X al XIX y que actualmente está dedicado solamente a la investigación de especialistas. Entre esas 10.000 obras que la biblioteca alberga, por su interés científico, fue coleccionando este erudito del siglo XIX, contó con un equipo de expertos para hacer esa colección. Nos vamos a fijar, lógicamente, en las obras de Miguel de Cervantes y más en concreto en los Quijotes que se exponen aquí. Estos 4 ejemplares son 4 ejemplares de unos 14 importantes que conserva la biblioteca. Abarcan ese periodo de 300 años, siglo XVI, XVII y XVIII, y incluye también una edición de París, una edición de Londres. Los ejemplares que aquí se exponen pertenecen a este periodo y se han seleccionado para mostrar algo muy conocido a los estudiosos, y es que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, los mejores impresores, los mejores grabadores, los mejores ilustradores, las grandes entidades como es la Real Academia Española, en definitiva, diríamos los mejores en distintos campos, siempre han querido colaborar en ediciones de esa gran obra, esa obra magna de don Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Me voy a referir en primer lugar al ejemplar que está expuesto, que es la segunda edición de la primera parte, es la edición de 1608 de esa conocida imprenta que también acaba de citar el señor alcalde, ¿no? De Juan de la Cuesta, que está en la castiza calle de Atocha y que ahí se conserva el edificio, ¿no? Es una edición, esa de 1608, muy cuidada, que en referencia a lo que acabamos de decir, cuando llegó a las manos de este coleccionista, como vio su importancia, le hizo una encuadernación de grandísima calidad. O sea, la encuadernación es del siglo XIX, es de tafilete rojo, tiene abundantes hierros dorados que ocupan prácticamente toda la superficie y está en el lomo, tiene 2 tejuelos, uno pone Don Quijote de la Mancha, en otro Madrid 1608. Cuando uno abre ese libro, esa encuadernación, no duda, y de hecho pues ahora cuando lo veíamos así lo comentábamos, ¿no?, que lo ha hecho un gran encuadernador. Ese gran encuadernador está atribuido, porque no aparece firmado, cosa que siempre hacía este encuadernador del siglo XIX y dorador, que era Antonio Menard. Es de origen francés, se instaló en Madrid, y las grandes encuadernaciones del XIX, incluidas muchísimas que se conservan en el Palacio Real porque era para los reyes, las firmaba Antonio de Menard. Otro ejemplar, de los que también están expuestos, es el de Joaquín Ibarra, de 1780, que era impresor de la Cámara de Su Majestad y que saca a la luz esa edición del Quijote, corregida ya por la Academia Española, y tal calidad y tal importancia tiene que se conoce como el Quijote de Ibarra. O sea, logró casi, entre comillas, hacerle un poco de sombra al propio Cervantes, sobre todo hacerle sombra por enaltecerlo, ¿no? Y es una obra maestra que encabezó la Real Academia y que con ella colaboraron muchos artistas de primera categoría para sus dibujos, y bueno, podemos recordar a Antonio Carnicero, a José del Castillo, que hicieron la mayoría de los dibujos, y también a Brunete y a Barranco y a otros, un largo etcétera, ¿no?, que para no alargarnos, ¿no?, y el famosísimo Salvador Carmona. Y para esto la Academia los seleccionó, hizo un estudio, seleccionó a todos esos artistas y decidió que fueran ellos los que hicieran las ilustraciones del Quijote. Se reprodujo también un retrato del Conde del Águila que le había regalado a la Real Academia, y hay un mapa plegable que se ve también en la exposición, donde se lee
mapa de una porción del Reino de España que comprende los parajes por donde anduvo Don Quijote y los sitios de sus aventuras, delineado por don Tomás López, geógrafo de Su Majestad, según las observaciones hechas sobre el terreno por don José de Hermosilla. He querido leer con exactitud lo que dice ese mapa para resaltar dos cosas, ¿no? Por un lado, que el mapa lo hizo Tomás López. Tomás López es un gran geógrafo, ¿no? Geógrafo de Su Majestad, que le debemos una colección fantástica de mapas de España. Bueno, pues él diseñó esos sitios por los que viajó Don Quijote, pero basado en el recorrido que había hecho un ingeniero. Lógicamente se entiende que a pie, ¿no? Porque ahora nosotros los terrenos los veríamos vía satélite, ¿no? Entonces, pues este gran capitán de ingenieros, que era José de Hermosilla, recorrió los terrenos, ¿no? Bueno, de esta valiosa edición se hizo una tirada realmente pequeña, para lo que entendemos por una tirada de libros. Se hizo una tirada de 1.600 ejemplares y de ellos solo se conocen, en España se conocen 36. Lo cual le da esa característica de denominación de libro raro. Y es tan raro que hace unos años, en una clase de tasación de libros, se ponía como ejemplo y se tasaba a modo bueno, pues superficial, por supuesto, porque era una clase de tasación, en unos 15.000 euros, ¿no? Quiere decir que es un libro, pues como 3 veces más es su valor, ¿no? Ya que si ahora saliera en subasta, tenía una tasación más alta, y si saliera realmente y se compraría por muchísimo más dinero que esos 15.000 euros. Pero bueno, con todo esto quiero decir que queda demostradísimo que la edición que hizo Ibarra fue una grandísima edición para la historia, ¿no? No solamente para el siglo XVIII, que es donde tuvo lugar, ¿no? También se expone otro ejemplar de Gabriel de Sancha, que son 5 volúmenes, y que este impresor había trabajado en París, después falleció su padre, que tenía una imprenta, y él vino a España para continuarla, ¿no? Y hay un conocido manual, que es el Palau, el Antonio Palau, ¿no? Que los que trabajamos en este campo pues nos resulta muy conocido, y voy a citar unas palabras de Antonio Palau referido a esta edición del Quijote, ¿no? Y dice: esta edición, por su belleza tipográfica, por la buena corrección del texto y por su acertado tamaño, o sea, acertado tamaño es la palabra exacta, es una de las más apreciadas realizado en todo el ideal de bibliófilo. Eso también lo comentábamos ahora en la exposición, ¿no? Que tiene un tamaño fenomenal para poder leerse, ¿no? Porque a veces los libros, aparte de que sean una gran obra de arte, pero claro, el interés es que se lea, ¿no? Pues este de Gabriel de Sancha ya lo cita el gran Palau llamándole acertado tamaño, ¿no? En él colaboraron también para sus láminas, ¿no? Grandes dibujantes como Ximeno, Monet o Peret, y grabadores como Moreno y Tejada, y también se añadió un mapa en que se lee carta geográfica de los viajes de Don Quijote y sitios de sus aventuras según las observaciones históricas de don Juan Antonio Pellicer, bibliotecario de Su Majestad. Y la edición más tardía que se expone es la que se hizo en Barcelona en 1880, en 2 volúmenes, por Montaner y Simón. Es una edición que este manual que acabo de citar, Palau, la define como monumental de gran coste. Y monumental de gran coste es exacto, ¿no? Es una gran obra de arte, pero también es monumental, o sea, no es nada fácil usarla, ¿no? Y se puede decir que es espectacular porque su tamaño es el grande, es el de gran folio, y con la encuadernación pues mide unos 40 centímetros por 27, ¿no? Es decir, no es nada manejable. Pero es muy exacto ese calificativo de monumental porque es una obra homenaje a Cervantes y al Quijote. En él colaboraron en 44 láminas 2 grandes pintores, Pellicer y sobre todo Balaca, Ricardo Balaca, que está firmado en concreto en la lámina que se expone en el ángulo inferior derecho se lee R. Balaca. Bueno, Balaca fue un pintor del siglo XIX, muy cotizado en Madrid, pintó a corte, a políticos, pintaba también escenas de batallas, retratos, por supuesto, y fue invitado a colaborar en esta gran edición del Quijote, y así lo hizo, y tiene esas 44 ilustraciones, son prácticamente suyas. Y en la biblioteca también ha colaborado con un dibujo de la batalla de Lepanto. Está fechada, es un dibujo italiano, el 7 de octubre de 1571. El dibujo está catalogado como posterior, o sea, es de finales del siglo XVI, ¿no? Y en él se ve la posición exacta de las 2 armadas.
y en el nombre de los que guiaban esas naves, ¿no? Se puede leer Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Antonio Colonna o Basa Ali, y también nombres geográficos: Lepanto, Dardanelo, Salín, etc. Y este documento pertenece a los papeles que proceden de la Casa de Altamira y que se conservan en este archivo Zabálburu. Son documentos que van del siglo X al XVIII, del XIX casi no hay nada, son documentos originales y desde 1885 aproximadamente ya están en la sede que se siguen conservando en la actualidad y que allá las llevó don Francisco de Zabálburu. Son papeles donde abundan los documentos de reyes católicos y de Gran Capitán y de Carlos V, Felipe II y un largo etcétera, ¿no? Pero la carpeta en la que se conserva el dibujo que aquí exponemos recoge documentos del siglo XVI, de 1563 a 1580, que hacen referencia a todos estos temas que acabo de decir, pues hay cartas de Felipe II, hay una descifrada al duque de Alba, cartas de don Juan de Austria, temas del ejército, en fin, cosas muy variadas, correspondencia de Felipe II con su secretario, su gran secretario Mateo Vázquez de Leca, y bueno, pues formando parte de ese conjunto de más de 100 documentos se conserva ese italiano que se expone abajo, en la sala correspondiente, ¿no? Y bueno, por último voy a citar no está aquí, ¿no? Pero es un documento muy interesante que se ha hecho una publicación y se conserva también en el archivo, una carta de Cervantes cuando estaba cautivo, exactamente dice captivo, ¿no? En Argel. Lo copió su hermano y lo trajo a España para dársela a Mateo Vázquez, que era secretario de Felipe II, para que se la pasara al rey y pedir pues mercedes, ¿no? Esa carta ya en el siglo XIX tuvo su primera publicación y salió publicada en una revista muy conocida en esa época, que era la Gaceta Ilustrada, y hace unos años un profesor de la Universidad Complutense la volvió a estudiar, hizo una publicación. Quiero decir que siempre alrededor de Cervantes y alrededor de cualquier papel que tiene una referencia con este gran autor, pues cualquier erudito de ese campo, ¿no?, enseguida siente interés por él. Pues muchas gracias, querido alcalde, querido Santiago, señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, querida Mercedes, queridos amigos. Estoy muy contento de estar en Campo de Criptana, un lugar de tantas resonancias cervantinas. Además, he tenido la suerte de encontrarme con un compañero muy querido del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con José Manuel Cañas, que es precisamente de Campo de Criptana, un excelente pintor, además de filólogo. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión verlo aquí. Lo veo todos los días de lunes a viernes, pero lo he visto también en fin de semana. Y estoy muy contento precisamente de contribuir a un acto tan importante como es la exposición, que gracias a la generosidad de Marcelino, mis amigos queridos Marcelino y Carmen, que tienen mucho que ver con la Biblioteca Zabálburu, pues ha tenido lugar con el magisterio de la bibliotecaria del centro, Mercedes Noviembre, que nos ha dado una auténtica lección bibliográfica de los fondos que se exponen aquí. Mateo Vázquez efectivamente fue secretario de Felipe II y también fue objeto de una epístola en verso muy conocida y muy famosa, que Mercedes conoce perfectamente y que les informo también de su existencia, en el que cuenta precisamente a Mateo Vázquez Cervantes todas sus vicisitudes desde que embarcó en la armada que combatió al otomano en Lepanto y cómo perdió el movimiento de uno de sus brazos en esa contienda y luego fue hecho cautivo cuando estaba ya avistando las costas de España, en concreto de Barcelona. Fue una cosa dramática, ¿no? Los piratas berberiscos lo apresaron precisamente cuando ya veía la costa española. Luego tuvo una serie de tremendas vicisitudes y calamidades en Argel, pero afortunadamente logró regresar vivo a la península. Efectivamente, todas estas cartas en prosa o en verso, esa que se conserva en el archivo Zabálburu y la epístola en verso, pues son todos los intentos que él hacía, evidentemente, porque no se olvidaran de él en España y porque lo reintegraran a la madre patria, ¿no? Hoy día estamos muy ocupados todos en Madrid, en concreto con los restos de Cervantes en el convento de las Trinitarias. Parece que ya se han encontrado algunos huesecillos. Lo digo un poco así porque la verdad es que lo importante de Cervantes es leer su obra, no tanto encontrar sus huesos, pero yo creo que todo contribuye a que realmente se rinda culto a alguien tan importante como Cervantes, y una de las
muestras inequívocas de que esos huesos pueden pertenecer a Cervantes precisamente es el tema de su lesión, de su importante lesión en Lepanto, de modo que, bueno, ahora ya prácticamente hay resultados satisfactorios, pero espero que todavía se llegue a una mayor precisión en la identificación de los restos y que podamos decir que tenemos localizados los restos fúnebres de uno de nuestros mayores hombres de cultura y una de las emblemas, diríamos, de nuestra patria, por supuesto de La Mancha, pero también de España, y yo diría que casi del mundo entero, ¿no? Ellos son los grandes mitos que ha aportado la hispanidad a la cultura universal. Podrían resumirse en 3 nombres propios: Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Ramiro de Maeztu dedicó precisamente todo un ensayo a esos 3 grandes mitos, pero indudablemente Don Quijote pues destaca por encima de todos los demás y es pues la gran aportación del genio hispánico a la universalidad literaria y cultural. De modo que estar en un lugar tan pletórico, tan lleno de recuerdos cervantinos como Campo de Criptana me llena de satisfacción, ¿no? Esta tierra de gigantes que habéis llamado, ¿verdad?, que evidentemente a partir de un determinado momento, a partir de que Cervantes inventa en ese capítulo 8 la contienda del Quijote con los molinos de viento que él juzgaba gigantes, ya a partir de ese momento han dejado de ser molinos de viento y ya son gigantes para todos nosotros, ¿no? Estamos conmemorando ahora la segunda parte del Quijote, el 400 aniversario de su aparición en 1615, después del amargo trance que tuvo que padecer Miguel de Cervantes al comprobar cómo sus enemigos literarios se habían agrupado en un nombre, quizá un nom de guerre, no se sabe hasta qué punto real o ficticio, o que de algún modo enmascaraba a un personaje o a varios, que es el Quijote de Avellaneda, que apareció un año antes, en 1614, lo que le produjo a don Miguel un disgusto muy profundo, porque era apropiarse de un personaje, vulnerar, digamos, los derechos de autor, que entonces no estaban desarrollados, pero que conocemos perfectamente hoy y que nos indigna que pudieran ser objeto de esa tergiversación por parte de Avellaneda. Y él, que estaba escribiendo la segunda parte, habida cuenta del éxito que había tenido la primera, esas 2 ediciones de Juan de la Cuesta son un ejemplo, pero hay muchas otras ediciones de otras plazas como Lisboa, como Valencia, una traducción al inglés, etcétera, que le hacen objeto al Quijote de un auténtico éxito editorial, lo que hace que don Miguel empiece a pergeñar poco a poco su segunda parte. Lo precipita precisamente el final, y eso yo creo que fue bueno, la aparición del Quijote de Avellaneda, porque hizo que Miguel de Cervantes concluyera una obra que probablemente llevaba otro ritmo, y no olvidemos que la obra apareció, la segunda parte, en 1615 y que él fallecería un año después. Estamos adentrándonos en un bienio claramente cervantino, el año en que estamos en este momento, 2015 y 2016, que es precisamente el año del 400 aniversario de su fallecimiento, el 4º centenario de su fallecimiento, que además se produjo el mismo día en que fallecía ni más ni menos que William Shakespeare. Quizá los 2 más grandes genios de la literatura universal fallecieron el mismo día. Hay que decir que el calendario británico era un calendario diferente del romano, del gregoriano, y no es exactamente el mismo día, pero a los efectos en Inglaterra era el 23 de abril y en España también lo era, aunque por diferentes calendarios. En cualquier caso, ya celebraremos esa hermandad entre Cervantes y Shakespeare oportunamente el año que viene. Hoy nos cumple dar cuenta de esa segunda edición del Quijote, una segunda edición que aporta muchísimas cosas al argumento original, y que además, por primera vez, yo creo que en la historia, todo es fundacional en el Quijote, pero esto también se encuentra en un personaje con una imprenta en la que se están imprimiendo precisamente sus propias aventuras casi al mismo tiempo, isocrónicamente, con su itinerario por la geografía española. Y además ya sabemos por el propio Don Quijote que ha aparecido su primera parte escrita por un mítico Cide Hamete Benengeli en 1605 y que se ha producido también esa edición pirata de Avellaneda, de modo que todo eso se produce en un contexto de fricción y de entre realidad
y ficción verdaderamente magistral y que probablemente no tenga parangón en la historia. No debemos olvidar que ese acto fundacional que significa escribir el Quijote y la novela moderna que empiece a su andadura, significa que a partir sobre todo de la traducción inglesa, los grandes novelistas ingleses del 18, Fielding, Smollett, Sterne, etcétera, recogen la antorcha de Cervantes y precipitan ese género que ha nacido con Cervantes para que en el siglo XIX tenga su asiento verdaderamente magistral, puesto que la narración tiene en el siglo XIX un altar, ¿no? La narración tradicional, ¿no? La novela decimonónica es un gran aporte a la literatura universal, pero evidentemente todo eso no podría haber tenido lugar sin que Cervantes hubiera fracasado probablemente en el teatro y en la poesía. Esos fracasos sucesivos en los géneros que daban popularidad en la época hizo que Cervantes intentara una maniobra de permanencia a través de la prosa narrativa, y esa prosa narrativa tiene el Quijote, que se inició como una novela ejemplar más. No olvidemos que el Quijote en principio fue una novela muy breve, que luego se dio cuenta Cervantes de que tenía que prolongarla e hizo una serie de adenda que pues construyeron primero la primera parte del Quijote en 1605 y después la segunda y definitiva en 1615. Ese caballero de los libros, que se cría en un topónimo manchego muy discutido, se ha pensado en Argamasilla, cualquiera de esta tierra pudiera ser un buen hogar del hidalgo manchego. Ese caballero de los libros se ve, digamos, impulsado a salir al campo, buscar aventuras junto con su amigo y escudero Sancho Panza, creando una galería de tipos literarios para la eternidad que recogería Dickens en el 19 en sus papeles póstumos del Club Pickwick y que realmente pues llegan hasta hoy, ¿no? De modo que el ejemplo que nos dio Cervantes fracasando en esas dos áreas literarias, iniciando la novela contemporánea, ha sido verdaderamente portentoso, porque hoy día la gente incluso confunde la literatura con la novela. ¿Quién hay que exista en el mundo hoy día que no haya leído en algún momento alguna novela o que no se conozca el argumento de alguna novela? Y sin embargo, pues los otros géneros están periclitados ante la novela. Pues el empuje lo dio inicialmente don Miguel de Cervantes, y lo dio inicialmente, aunque él nació en Alcalá de Henares, digamos, inventándose un personaje que tiene muchísimo que ver con esta tierra manchega en la que hoy nos encontramos, y por eso me encuentro verdaderamente satisfecho de estar en ella y de haber contribuido mínimamente pues a la consideración de un autor al que todos admiramos, al que todos amamos y que aquí en el campo de Criptana tiene realmente un altar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, y muy brevemente, porque después de lo que ha dicho Mercedes Noviembre y lo que ha dicho Luis Alberto de Cuenca, desde luego poco queda por decir. Pero coincido, y coincide el Gobierno de Castilla-La Mancha plenamente con lo que acaba de decir Luis Alberto de Cuenca. Poco nos importa dónde están los huesos de Cervantes. Lo que sí nos importa y mucho, es su obra. ¿Y cuál es su obra? Su obra, fijaos si es importante, que le puso nombre a nuestra tierra. Ya no es Castilla la Nueva, es Castilla-La Mancha, como Don Quijote de la Mancha. Y eso es algo muy importante. Estamos hablando de una obra que da, y lo decía hace un momento ante los medios de comunicación, y que ha salido esta semana. Esta semana salía una encuesta que realizaba la agencia Esceltur, que tiene el prestigio que tiene, que evidentemente no es dudosa, y que decía que Gatur, es decir, la encuesta de gasto turístico, lo que dejan los turistas, cada vez, sobre todo en turismo de interior, cada vez va increciendo, va creciendo más de acuerdo a la originalidad. El turista, venga de donde venga del país que venga, cada vez viene más informado y cada vez busca un turismo
me da igual que sea gastronómico, que literario, que cultural, patrimonial, pero en cualquier caso que sea original. Y Miguel de Cervantes, con ese capítulo 8, da a esta tierra una originalidad. Describe perfectamente los molinos de Campo de Criptana. Así se ve en el catastro del Marqués de la Ensenada y en el registro de Felipe II. Entre 30 y 40 molinos, decía Miguel de Cervantes en ese capítulo 8, y 34 molinos había en la villa de Campo de Criptana. Esa originalidad es la que buscan los turistas y las agencias de turismo y los turoperadores, que hace unos días al alcalde de Campo de Criptana, a Santiago, y a mí mismo nos decía el embajador de China en España. Eso es lo que queremos, poder dar esa originalidad. Y esa originalidad se puede dar en Campo de Criptana y se muestra gracias a Miguel de Cervantes a través del Quijote. Por lo tanto, yo hoy, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, pues por supuesto, dar las gracias a Mercedes Noviembre, dar las gracias a Luis Alberto, que lo conozco ya desde hace muchos años, desde el año 2003 en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, donde participábamos en esa colaboración, ¿no? Y por supuesto dar las gracias a dos personas que gracias a ellos pues se puede tener esta exposición tan singular y que posiblemente no sea masiva en cuanto a la participación de personas que vengan a verla, porque es una exposición muy íntima. Estos Quijotes que acaban de describir tanto Mercedes como Luis Alberto. Pero yo quiero darle las gracias tanto a Marcelino como a Carmen por esta muestra, porque gracias a ellos pues podemos disfrutar en Campo de Criptana y toda la gente que venga pueden disfrutar de una exposición tan singular. Si el año pasado fue original Castilla-La Mancha gracias al griego, gracias al Greco, este año lo va a ser también gracias a la Santa, a Santa Teresa de Jesús y por supuesto a la obra de Miguel de Cervantes. Y Campo de Criptana tiene mucho que decir y desde luego desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos felicitar al Ayuntamiento de Campo de Criptana, queremos felicitar este tipo de iniciativas tan singulares, tan originales y que cuidan tanto la estética de lo que otras veces no se ha hecho en cuanto a actos masivos. Muchas veces hay que buscar la originalidad, la excelencia y la calidad. Y desde luego en esta exposición se cuida la excelencia, la originalidad y la calidad. Muchas gracias, muy buenas tardes.